A ver, en el mundo del trading hay historias que son auténticas leyendas. Pero hoy no vamos a hablar de la que todo el mundo conoce. Vamos a contar la historia que de verdad demuestra por qué ese sistema funcionaba. Una historia de una tortuga, un abuelo y un instinto asesino. Para empezar, fijaos en esta frase de T. Bone Pickens. Decía algo como, me he arruinado 3 o 4 veces, pero por suerte para mí no tengo un MBA, así que no sabía que estaba arruinado. Esa mentalidad, ¿no? La de ignorar lo que se supone que es el fracaso, pues ese es el centro de todo lo que vamos a ver. Una historia de aguante, de riesgo y de triunfar cuando nadie daba un duro por ti. Seguro que la historia de los traders tortuga originales os suena, ¿verdad? Es famosísima. Pero la prueba de fuego, la demostración real de que su sistema se podía enseñar y replicar, no fueron ellos. No. La prueba de verdad vino de una segunda generación de traders, y su éxito, si cabe, fue todavía más increíble. Y si esa segunda generación tiene un rostro, es el de Salem Abram. Un aprendiz que, vamos, no te lo esperarías en la vida. Su historia arranca con un encuentro totalmente fortuito, uno de esos que te pilla, te saca de tu camino y te cambia la vida de arriba abajo. Es que, para que nos hagamos una idea de lo improbable que era todo esto, hay que borrar de la cabeza la imagen típica de Wall Street. O sea, nada de MBAs de universidades pijas, ni de venir de Goldman Sachs. No. Selem Abram era justo lo contrario. Un chaval recién salido de la universidad, de un pueblo perdido de Texas, de una familia de inmigrantes libaneses, y su plan de vida, ojo, era montar un negocio de venta por correo. Y de repente, ¡zas!, todo cambia, en un momento. Primavera del 87. Está en una boda y conoce a Jerry Parker, uno de los traders tortuga originales. Pasa una semana, solo una, y ya está en un avión para ir a verle a Richmond. Cuando vuelve, se acabó el negocio de venta por correo. Lo deja todo, así, de golpe, para meterse a trader. Una decisión que parece una locura, ¿no? Pues ahí estaba la primera señal de que este tío tenía algo diferente. Claro, que para meterse en este mundillo hacía falta pasta. Y su primera gran operación, su primer trade, no fue en los mercados, fue en su propia casa. Tenía que convencer a la persona más difícil, su abuelo, un hombre de negocios de la vieja escuela que se había hecho a sí mismo y que, para colmo, era el mayor escéptico del planeta. Y la respuesta del abuelo fue brutal. Le dijo algo así como, mira, los tipos de Chicago te van a comer vivo y te van a escupir. Con la de maneras que hay de perder dinero, ¿por qué narices has tenido que elegir la más rápida de todas? Ojo, que no era solo que no se fiara, era una sentencia de muerte. Imaginaos la presión que tenía Salem encima. Al final llegaron a un acuerdo con letra pequeña, claro. Salem y sus hermanos juntaron $70.000. El abuelo puso los 30.000 que faltaban para llegar a 100.000, pero con una condición muy clara. Le dijo, como la cuenta baje a 50.000, esa máquina de las cotizaciones vuela por la ventana y se acaba esta tontería del trading para siempre. Así, tal cual. No tenía red. El margen de error era nulo, 0. Y justo entonces, cuando empezaba, el mercado decidió ponerle a prueba. Pero a lo bestia, en su primerísimo año, el destino le tenía preparadas no una, sino 2 sorpresas monumentales y totalmente opuestas. Un crash histórico en la bolsa y una sequía como no se recordaba. Y para que entendamos la magnitud de la caída, primero hay que ver desde dónde cayó. Viernes 16 de octubre de 1987. Su cuenta está en $66.000. Estaba funcionando, parecía que lo tenía hecho. Y llega el lunes negro, 19 de octubre. En un solo día, la cuenta se desploma a $33.000. La mitad. ¡Puf! Evaporada. Estaba rozando la línea roja del abuelo, a un pelo de que la máquina saliera volando por la ventana. Pero no se vino abajo. Aguantó el tipo. Sobrevivió. Y de ese batacazo monumental sacó la lección más importante de toda su carrera. Una muy simple. Ten siempre clarísimo que eso que dicen que nunca puede pasar, puede pasar. La clave al final no era forrarse. La clave era sobrevivir para poder operar al día siguiente. Y esa supervivencia, esa fue su primera gran victoria. Y después de la tormenta, vaya si llegó la calma. La recuperación fue espectacular. En 1988, con una sequía tremenda que arrasó con las cosechas, su sistema de seguir tendencias funcionó como un reloj. El resultado, acabó el año con un 142% de rentabilidad. Una pasada. No solo había sobrevivido al crash, es que había triunfado en la sequía. Ahí le demostró a su abuelo, y se demostró a sí mismo, que esto no era una tontería. Su carrera, ahora sí, despegaba de verdad. Pasan los años, y ya como un trader con nombre y experiencia, tiene la oportunidad de aprender de los maestros, de los creadores del sistema Tortuga en persona, Richard Dennis y William Eckhart. Y es en esa habitación, con ellos dos, donde entiende la auténtica dualidad de este mundo.
Porque se encontró con dos filosofías que chocaban de frente. Por un lado tenías a Richard Dennis, el artista, el que te decía, sí, el sistema es una buena guía, pero oye, si tu intuición te dice otra cosa, hazle caso. Y por el otro lado, William Eckart, el científico puro y duro. Para él no había intuición que valiera. Todo eran probabilidades, un juego matemático, datos, datos y más datos. Y la conclusión de Abraham lo dice todo. La verdad es que saqué más información útil de Eckart. Y es lógico, ¿no? El genio, la intuición de Dennis, eso es admirable, claro, pero no se puede enseñar. Es algo que tienes o no tienes. En cambio, las matemáticas, las estadísticas de Eckart, eso sí es un sistema. Eso es algo que se puede aprender, replicar y hacer crecer. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al verdadero ingrediente secreto. Porque las reglas, el sistema, son la base, son como el mapa del tesoro. Pero para encontrar el tesoro de verdad y construir algo grande, hace falta otra cosa. Un motor interno que no se apague nunca. Entonces, ¿qué es lo que de verdad diferencia a los ganadores de los demás? No son solo las reglas. Es tener una autoconfianza y un carisma a prueba de bombas para llevar un negocio. Es tener unas ganas infatigables de salir ahí fuera y hacerlo. Es la capacidad de recuperarte de las malas rachas y volver a la carga. Y sobre todo, es ese instinto asesino. Esa sangre fría para actuar justo cuando el resto del mundo está paralizado de miedo. Y aquí está la gran diferencia, la clave de todo. A las tortugas originales les dieron el sistema, les dieron el dinero y tenían una red de seguridad. Estaban jugando, por así decirlo, con el dinero de otro. Salem Abraham, no. Él se jugó su dinero y el de su familia desde el minuto 1. No había red. Estaba él solo, en la cuerda floja, y esa presión fue lo que le convirtió en quien es. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Las reglas, está claro, se pueden enseñar, un sistema se puede copiar, pero ¿se puede enseñar el instinto asesino? ¿Se puede enseñar a tener el valor de jugársela cuando todo parece perdido? Esa, al final, es la diferencia entre saber cuál es el camino y tener las agallas para recorrerlo.